talking to you. Come on. They gave you life, and in return you gave them hell, as cold as ice. I hope we'll live to tell the tale. And when you're taking down the guard, if I could change your mind, I'd really love to break your heart. I'd really love to shout, let it all out. These are the things I can do. Secretaría Regional Ministerial de Ciencia y Tecnología y de parte del CEREMI mismo, que hoy día se encuentra ya en regreso de una agenda en terreno en Iquique, así que le envía sus cordiales saludos. Mi nombre es Iván Ramírez, todo esto, soy asesor de la Secretaría. Estamos realizando una experiencia piloto bajo el convencimiento que la ley de I+D o de franquicia tributaria, que si bien está dirigido para las empresas, ya ha venido siendo impulsada esencialmente por la Corfo todos estos años, tiene dos vías. Usualmente se ha conocido básicamente por las empresas y ellos han requerido de los servicios, ¿no es cierto?, de los investigadores o de los centros de investigación. Y ellos han salido a buscarlo. Nosotros creemos que todo el potencial que tienen nuestras universidades, tanto las de la región de Antofagasta como las de la macrozona norte, que es nuestra área de cobertura, puede ser orientado desde la misma academia, desde los mismos investigadores hacia las empresas. Creemos que ese potencial todavía se puede seguir explotando, se puede seguir vinculando en este trabajo colaborativo con la industria, y en ese sentido creemos que también que hay muchas oportunidades. Podemos pensar en nuevos convenios de colaboración con la industria, contratos tecnológicos, por ejemplo. Podemos pensar a lo mejor en la creación de nuevos centros de I+D que estén registrados al alero de Corfo para que las empresas los conozcan, sepan que existen, cuáles son sus fortalezas y puedan ser contratados. En fin, pero eso va a pasar más difícilmente si las empresas no los conocen. Entonces, como parte de un inicio de un trabajo de vinculación que empezamos este año, esto es una de las actividades que creemos que es de alto valor para ustedes, y para eso contamos con la valiosa colaboración de FI Group, representado por Paola Peso, que es la Strategy and Innovation Manager para Latinoamérica, de esa consultora que son expertos en este tema de la franquicia tributaria. Así que junto con presentar a Paola, reitero mi agradecimiento a Paola y a ustedes por esta asistencia, y así también a las personas que nos están viendo, que nos van a ver por streaming. Así que va a quedar ahí a disposición de todos para cuando quieran volver a verlo. Así que muchas gracias y dejo ya a ustedes con Paola. Muchas gracias, Iván. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, tanto a las personas que están acá presencial como a quienes nos están viendo por streaming. Me presento, efectivamente, como dice Iván, yo soy Paola Peso. Empecé mi carrera acercándome a la investigación, al desarrollo, trabajando en una universidad, como muchos de ustedes también. Trabajé en la Universidad de Concepción, también con ese espíritu regionalista, considerando que efectivamente había una inquietud de cómo potenciar, cómo acercar a las empresas, a las universidades. Empecé mi camino en FI Group, una consultora que efectivamente es experta en el ámbito de las franquicias tributarias y del financiamiento para proyectos de investigación, desarrollo e innovación alrededor del mundo, ¿ya? Empecé trabajando acá en Chile y eso me abrió las puertas a poder conocer un poco más el ecosistema de Latinoamérica. Nosotros en FI Group estamos presentes hoy en día en 14 países, ¿ya? Dentro de América formamos parte de un hub operativo donde tenemos una dirección general y estandarizamos de cierta manera y vamos generando vinculaciones y aprendizajes entre los distintos países que forman el continente americano y que tienen alguna política pública de financiamiento o incentivo a la investigación, desarrollo e innovación.
Esto significa que tenemos centros operativos en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia, Brasil, en Chile, pero a su vez también tenemos experiencias en funcionamiento en Perú, en Uruguay, en México. Recientemente también estamos abriendo algunas posibilidades, en Argentina. ¿Y cuál es el espíritu de nuestra consultoría? Como decía Iván, creemos que es súper importante y es clave que cada uno de los países en los que nosotros trabajamos tenga músculo. Tenga músculo en el sentido de la investigación, desarrollo e innovación. Y creo que esto es algo que todos alguna vez hemos escuchado, cómo logramos esa vinculación, cómo aprovechamos las políticas públicas para que efectivamente nuestro ecosistema, tanto nacional como también particularmente regional, sea mucho más sostenible en el tiempo, se generen mayores capacidades, se generen mejor conocimiento y, lógicamente, soluciones. Si alguno en algún momento quiere hacerme alguna pregunta, me va interrumpiendo, acá no hay ningún problema, no es necesario que lleguemos al final de la presentación, ¿ok? En Chile, yo les decía, FI Group lleva muchos años en el mundo, más de 20 años, pero en particular en Chile ya llevamos 10 años trabajando. De hecho, ahora en septiembre empezamos nuestra celebración de los 10 años en el país y hemos tenido un camino que ha sido difícil pero satisfactorio a la vez. ¿Cuándo llegamos a Chile? Ustedes saben, los que conocen un poco de la ley de I+D. ¿Algunos han tenido algunos acercamientos? ¿No mucho? Sí, ya. Vamos a hacer un poquito de historia entonces. La ley de I+D se promulgó en Chile el año 2008. Se creó justamente pensando en la colaboración universidad-empresa, 100%. Es decir, existía solamente la modalidad de que la empresa pudiera tener beneficios tributarios si es que contrataba a una universidad o, en su defecto, a un centro tecnológico que estuviera certificado por Corfo, que efectivamente tenía las capacidades similares a una universidad. Lamentablemente, no fue una experiencia positiva, hubo poco impacto, y después yo creo que vamos a discutir un poco más en detalle eso, y el año 2012 se hace una modificación y se abre un poco la visión a que no necesariamente yo tengo que firmar un contrato sin ver a la universidad para que me haga un proyecto, para que me entregue una solución, sino que es mucho más importante entender la colaboración desde la participación conjunta. Y eso hizo que la ley se modificara, lógicamente, a que también la empresa podía obtener beneficios tributarios por sus propias inversión, por sus recursos humanos, por lo que ellos estaban haciendo también, solos o en colaboración, pero ya que no fuera algo a ciegas, sino que efectivamente ya se involucraran las empresas, ¿ya? En este camino nosotros nos instalamos en Chile porque ya podíamos tener contacto con las empresas, que es la lógica de nuestro trabajo, y hemos logrado tener un éxito bastante importante. Hemos atendido a más de 400 clientes en Chile y hemos logrado certificar un 25% del total nacional de los beneficios tributarios que se han entregado, ¿ya? Eso significa que no ha sido fácil, pero también nos ha enseñado mucho. El año pasado fue un año muy interesante para el beneficio tributario, a pesar de las situaciones complejas que existían. Fue el año en el que más se postularon proyectos, donde también en monto se certificaron más, pero también pasó un fenómeno extraño, que fue la menor tasa de aprobación. Entonces, ahí también dejo esa otra pregunta, tal como la de la colaboración, para que luego la podamos discutir un poquito más. ¿Cuál ha sido una de las claves que nos ha permitido como FI Group asentarnos en cada uno de los países donde nosotros trabajamos? Primero que todo, entender que cada país es particular. Independiente que seamos un grupo corporativo internacional y que efectivamente tenemos una metodología de trabajo, entendemos que cada país, cada idiosincrasia y cada ecosistema es diferente.
Por lo tanto, tenemos que trabajarlo de forma diferente, pero también trayendo las cosas buenas y las experiencias positivas que vemos en los otros países que hemos trabajado. Una de esas cosas buenas es el manual de Frascati. Yo creo que ustedes, trabajando más en la academia, lo pueden haber escuchado, que es el manual donde se establecen efectivamente cuáles son las definiciones o lineamientos de este lenguaje común mundial dictado por la OCDE, de dónde podríamos tener la línea de qué podría ser investigación y desarrollo. Y nosotros como FI Group fuimos el primer editor autorizado en Chile del manual de Frascati. A mí, más que hablar de clave del éxito, me gusta hablar de que es un acto de buena fe, de demostrar que efectivamente nuestro papel es no tan solo hacer negocios como una consultora, sino que también nuestra convicción es ser evangelizadores y buscar las formas de potenciar los distintos ecosistemas donde estamos, ¿vale? No sé si hasta acá alguno tiene alguna pregunta, ¿no? Vamos. Entonces vamos a hablar un poquito más de la ley. Ya les conté un poco del contexto histórico y vamos a entender cuáles son, porque es importante entender que hay más de un beneficio. La ley establece incentivos tributarios a las actividades de investigación y desarrollo, y son dos. Uno que en general se puede entender como beneficio directo, que es que de mi 100% de inversión, de lo que yo gasto, inversión en el sentido de que pueden ser gastos más adquisiciones, 35% de lo que yo logro certificar frente a Corfo va a significar un crédito tributario directo sobre el impuesto de primera categoría, ¿ok? Y el 65% restante, de lo que no constituye crédito, va a poder ser deducido como gasto necesario para producir renta, independiente del giro de la empresa, ¿ya? ¿Por qué es importante ese apellido de independiente del giro de la empresa? Porque en estricto rigor, un gasto de investigación y desarrollo, a menos que tenga la potencialidad de generar renta y tenga directa relación con el giro comercial de la empresa, por definición sería un gasto rechazado frente al servicio de impuestos internos. Entonces, ¿qué me permite la ley de I+D? Independiente de la naturaleza de los gastos que yo esté presentando, no filtra, va a considerarse deducible, además del porcentaje que genere de crédito, ¿ya? Eso es lo que hace que la ley de I+D tenga un potencial impacto. Las cifras que veíamos antes son las cifras de los beneficios directos, ¿ya? O sea, números, cifras. Y esto, en cambio, es cuál es el potencial impacto que podría tener en una empresa, ¿ya? Imaginémonos que tenemos un caso, este es el ejemplo típico que pone Corfo en su charla, nosotros lo copiamos. Tengo un proyecto de 100 millones de pesos, no sé cómo está compuesto, no tengo idea, son solo 100 millones de pesos que me certificaron, ¿ya? Y que lo voy a ejecutar efectivamente dentro de un año. Perfecto. ¿Cómo voy a ver reflejado? Primero, en una declaración muy simple, no sé si alguno tiene experiencia financiera contable, es un poquito burdo el ejemplo, pero es muy ilustrativo. 65%, es decir, 65 millones, yo los voy a ver reflejados directamente como un gasto aceptado por I+D, ¿ya? Esta casilla no existe si yo no tengo efectivamente un certificado de la ley de I+D, ¿ok? Esta casilla se habilita, se llena, si efectivamente yo tengo ese certificado, ¿ok? Lo que significa que se viene a bajar mi utilidad antes de impuesto, ¿ok? Después tengo un crédito que van a ser 35 millones y que se viene a descontar directamente contra el impuesto de primera categoría. ¿Qué significa esto? Que mi beneficio o impacto máximo que se podría llegar es un 52,5%, desde el impacto que tiene esta deducción adicional y el crédito.
¿Por qué decimos beneficio máximo? Porque también es importante entender que no en todos los casos va a pasar eso. El beneficio máximo se alcanza cuando el 100% de los gastos que yo estoy considerando en mi proyecto de investigación y desarrollo efectivamente no son gastos aceptados frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? ¿Puede ocurrir? Sí, porque como dijimos antes, un gasto para que sea aceptado frente al servicio en mi declaración tiene que tener esa potencialidad de generar renta, y creo que todos estamos de acuerdo que no siempre los proyectos de investigación y desarrollo tienen efectivamente esa potencialidad. ¿Ok? Pero eso es importante, que es el beneficio máximo. A nosotros no nos gusta inflar un poco, porque muchas veces y en las publicidades de la ley de I+D siempre se dice, puedes recuperar el 52%, sí, pero en circunstancias particulares. ¿Ya? Eso también es importante porque creo que entre más claros seamos y más conozcamos las políticas y los instrumentos, mayor confianza generamos en el contexto de las colaboraciones, ¿ya? Y esa es parte de nuestra convicción como consultora, ¿vale? ¿Todos entendimos hasta acá como yo? ¿Sí? Dime. Hola. Sí. Sí. No, pero... ya. La definición de actividades, ya bajo los criterios de Frascati, pero Corfo cuenta con un listado para poder identificar qué actividades son aceptadas o no. Sí, sí. Mira, tiene una base efectivamente en las definiciones internacionales, pero en Chile tenemos la particularidad de que tenemos una ley que enmarca completo no tan solo los beneficios, sino que también las definiciones, ¿ya? Eso significa que en la ley se establece claramente la definición de qué se va a entender por investigación, qué se va a entender por desarrollo experimental y qué requisitos complementarios, porque eso es muy importante, que justo venía la siguiente slide, tenemos que cumplir para lograr obtener una certificación, ¿ya? Porque eso sí es súper importante. El beneficio tributario en Chile, si es que yo no tengo la aprobación de Corfo, yo no puedo hacer uso de los beneficios, ¿ya? Hay otros sitios, otros países donde es autoliquidativo, es decir, yo sé, tengo la convicción de que tengo un proyecto, me aplico los beneficios y si me auditan tengo que demostrarlo. Acá en Chile no funciona así. Yo sí o sí tengo que tener una certificación y tengo que cumplir efectivamente con los requisitos que están en la ley, que es la ley la 20.241, la que habíamos dicho que se promulgó el año 2008 y que se vino a modificar con la 25.570 el año 2012. ¿Ya? Las definiciones son, como en cualquier ley, un texto muy claro, pero creo que hay algunos aspectos importantes de cómo entenderlo, porque más allá de lo que dice la definición, y que por eso decía, justo venía la siguiente slide, ¿qué es lo que se dice efectivamente en los distintos manuales y es lo que también considera la ley en Chile? Que siempre que yo hable de investigación y desarrollo, voy a estar considerando actividades que se realicen de forma creativa, eso es muy importante, que se realicen de forma sistemática y que tengan como fin siempre incrementar el volumen del conocimiento o del estado tecnológico para el ecosistema, para el hombre, para la cultura, etc. ¿Ya? Entonces es súper importante que siempre que nosotros tratemos de encontrar esas componentes que nos puedan lograr acercar a hacer una certificación en el contexto de la ley de I+D, pensemos que yo tengo que trazar una línea imaginaria en el estado de las soluciones actuales del conocimiento y yo tengo que lograr llevar un poquito más arriba en alguna característica que pueda ser cuantificable, que yo pueda medir ese incremento, porque es más barato, porque es más eficiente,
porque tiene mejor o menor impacto ambiental, que pueda tener alguna característica medible que demuestre que estoy superando alguna barrera del conocimiento tecnológica. Pero no tan solo eso, sino que además me tiene que costar un poco. A mí me gusta mucho decir que probablemente la I+D se encuentre en los dolores de cabeza que tenemos. Cuando nos piden desarrollar una solución, cuando nos piden resolver algún problema, hay muchas que ustedes se sientan con su equipo, conversan un día y listo. Este es el camino que vamos a seguir y probablemente lo logremos. Pero en la mayor parte de las ocasiones tienen problemas que se sientan, lo piensan, se agarran la cabeza, se echan para atrás y dicen, chuta, aquí no sé cómo. Parece que podría ser por aquí, pero quizás podría ser por acá. Cuando tenemos esos pequeños dolores de cabeza, tenemos esas incertidumbres que nos pueden hablar probablemente de proyectos de investigación y desarrollo. Tienen que ser novedosas, es decir, tengo que combinar de alguna forma novedosa el conocimiento que existe. No es que sea 100% inventar la rueda, no es que tenga que siempre hacer cosas rupturistas, sino que de los avances científicos, tecnológicos, de conocimiento, cómo los utilizo, cómo los relaciono, cómo los hago hablar en soluciones que tengan relevancia también para nuestro país. Eso es otra de las cosas súper importantes que tiene. Porque hablábamos de que tiene que tener esos dolores de cabeza, porque efectivamente una de las cosas principales que se pide cuando nosotros estamos certificando un proyecto de investigación y desarrollo es que la solución al problema o la oportunidad que nos estamos planteando no sea evidente para una persona que tiene todos los conocimientos básicos en el área del conocimiento, valga la redundancia, ¿ya? Sino que efectivamente ahí hay un desafío tecnológico que no sea evidente de resolver, sino que efectivamente me genere un dolorcito de cabeza, como decíamos antes, ¿ya? Y, lógicamente, va a tener considerado las actividades de investigación básica, de aplicada, muy cercana a sus definiciones tradicionales que todos conocemos de manual, y desarrollo experimental. ¿Por qué hago aquí una pausa? Porque en el desarrollo experimental sí se hace un pequeño doble clic dentro de la ley de I+D, donde efectivamente hablamos de nuevos o mejorados productos, procesos, servicios, pero además en el ámbito del desarrollo de programas informáticos también existe la posibilidad de entender el desarrollo experimental siempre que yo esté considerando o desarrollando una solución novedosa, sistemática, que resuelva alguna incertidumbre científica o tecnológica existente en algún ámbito del conocimiento, ¿ya? Entonces, existe ahí una ventana de oportunidad muy interesante con respecto a las tecnologías TI, cómo podrían impactar también en los distintos ámbitos del conocimiento, ¿ya? No es tan solo desarrollar programas informáticos, sino que vengan a resolver problemáticas puntuales de distintos tipos de áreas o industrias, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ya, adelante. Te van a dar un... Que la consulta es por el tema de la certificación. Como llegué atrasado, No te preocupes. entonces quizá me perdí la introducción que ahí se aclaró. ¿La certificación es por parte de la empresa que va a hacer la contratación de la universidad en el tema de la incógnita que tiene para poder hacer la I+D? ¿O bien puede la universidad, como creadora de sus propios investigaciones I+D, que quiere ir en busca de alguna empresa para que le haga una donación y pueda desarrollar su investigación, pero esa empresa tiene que ver con la I+D que se va a desarrollar? ¿O puede ser, por ejemplo, si yo voy a desarrollar caja de huevos, una fábrica de zapatos? No. Ya, acá en la ley de I+D, muchas gracias por la pregunta. En la ley de I+D siempre es importante que
el proyecto se relaciona a un contribuyente de primera categoría, ¿ya? Es decir, a una empresa, y que además no cualquier tipo de empresa, sino que una empresa que tenga un régimen tributario de contabilidad completa. ¿Por qué hacer ese punto? Porque en la actualidad las pymes se pueden acoger al régimen que es ProPyme y pueden decidir si efectivamente llevan su contabilidad completa o simplificada. Entonces, existe hoy en día una limitante a que en general las empresas que van a acceder a la ley de I+D van a ser empresas medianas o grandes, ¿ya? Las pymes la verdad es que representan un porcentaje muy menor al 5% de las empresas que utilizan la ley de I+D actualmente. Y siempre va a ser relacionado con el contribuyente. En Chile no tenemos el modelo de donación, ya que sí existe, por ejemplo, en Colombia tenemos un modelo de donación donde la empresa dona a un centro, a una universidad, para que realicen algún proyecto y sobre eso recibe un certificado de beneficios tributarios. No, acá siempre tengo que contar con la empresa que vaya como contribuyente a dar la cara frente a Corfo, por decirlo de una manera coloquial, para lograr certificar los proyectos, ¿ya? Y esto es uno de los puntos muy importantes porque acá llegamos a uno de los aspectos que a mí me gusta comentar bien en detalle, porque creo que son los puntos que tenemos al debe en la colaboración. Los proyectos de I+D dentro del contexto de la ley de I+D, eso es importante ponerle apellido, no tan solo tienen que tener las componentes de I+D, que es yo creo el 90% de las actividades que realizan las universidades, los centros, los investigadores, ¿ya? Y que tienen mucha relación con la generación de hipótesis de trabajo, las apuestas, incertidumbre, etc. Pero también, y esta es la componente yo creo que estamos todos un poco al debe de buscarla, tiene que ser relevante para el país, ¿ya? Es decir, para que un proyecto se certifique en el contexto de la ley de I+D, no tan solo tiene que tener componentes de incertidumbre y desarrollo, sino que también sí o sí tiene que ser relevante. Eso significa que la empresa y la academia tienen que entrar en una simbiosis, en un círculo virtuoso muy potente, porque no tan solo me basta el conocimiento de las apuestas que están teniendo los investigadores, que son muy potentes en investigación y desarrollo, sino que necesito que eso converse también de forma armónica y orgánica con la relevancia, con qué es lo que necesita la empresa para ser más competitivo, cómo me estoy haciendo cargo de los desafíos estratégicos del sector, de la industria, del país. O sea, sí o sí es importante porque no es tan solo generar conocimiento científico, no sé si puedo poner no lo pude, no conocimiento científico, sino que desarrollar, fortalecer, mejorar las capacidades competitivas. Entonces, cuando nosotros queremos entrar en estas colaboraciones y potenciar el uso de estos instrumentos, como decía Iván, para generar contratos tecnológicos, colaboraciones o acercar los proyectos que tienen los investigadores de mi centro, mi universidad, no puedo olvidarme nunca de la relevancia de la competitividad, ¿ya? Del desarrollo de capacidades. Una cosa positiva. Puedo hacerlo en colaboración también, no tan solo con entidades nacionales, sino que puedo activar mis redes internacionales, si ustedes son parte de algún grupo de investigación, con otras universidades, con otros centros, etcétera, se puede considerar cuál es el límite. Al menos el 50% de las actividades se tienen que realizar en Chile, ¿ya? Pero sigue existiendo un 50% que podría venir de conocimiento que se esté generando o me estén aportando desde territorio internacional. Y otro aspecto que también es muy importante y por qué necesitamos esta conversación constante con la industria, porque tengo que tener
capacidades técnicas, pero también de infraestructura. Y no de infraestructura en el sentido de solo desarrollar la solución, sino que también capacidades de infraestructura y técnicas para evaluar, validar y ajustar los prototipos. Entonces, si nosotros solo pensamos en los proyectos con el alcance de laboratorio, primeros pilotos, primeros prototipos, no voy a estar conversando directamente con la industria y tampoco voy a demostrar la relevancia ni tampoco voy a demostrar las capacidades que se tengan en infraestructura para poder validar que esas soluciones son relevantes y tienen impacto, ¿ya? Entonces, ambas partes tienen que lograr una visión común donde ambos comparten el proyecto, ¿vale? Comparten, o sea, creo que eso es súper importante, que no es que a mí me contraten como universidad y me paguen X para que yo te entregue un proyecto llave en mano. Eso ya se ha hecho y no funciona. Yo creo que no estamos conscientes de que no funciona. Pero tampoco funciona que la empresa esté sola, porque empezar a recorrer un camino de encontrar soluciones solo, sin haber incursionado nunca en el ámbito del I+D, también es un camino mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Que ambos entiendan que son proyectos en conjunto. Sí, dale, adelante. Es que eso, justo de ese tema quería hablar también porque, no sé si por un tema cultural de acá del norte de nosotros, que somos un poco más desconfiados y el empresario es mucho más desconfiado que quizá en el sur, que hay convenio con las universidades más importantes, pero cuando yo he hablado con empresarios que son inclusive amigos míos, me dicen, pero ya, hagamos una investigación, hagamos un desarrollo, todo lo demás, pero la desconfianza está en el tema de confidencialidad. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes han solucionado ese tema? Porque me dice, claro, tú desarrollas todo el tema, pero al final tú te vas a quedar con todo el conocimiento y nos vas a dar el informe final. Entonces, ¿cómo yo puedo, en ese tema de la conversación, yo lo puedo dilucidar y darle la tranquilidad, aparte de los convenios, contratos que se puedan hacer y bla, 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 bla? Sí, Imagino que la OTL tiene los formatos 1.000.000. hechos, claro, pero ¿cómo, más que nada, por la conversación de 15 minutos para que yo lo pueda convencer? Sí, yo creo que es un súper buen punto. Hay un primer argumento que es buenísimo cuando yo ofrezco servicios, antes que incluso la preocupación, y que nosotros lo tratamos mucho con empresas incluso empresas que no hacen I+D para ellos mismos, sino que lo hacen para sus clientes. Cuando tú te sientas frente a un cliente y le dices, bueno, tú me quieres aportar o me puedes aportar 100 millones, ok, imaginemos. Pero ¿qué pasa si yo te digo que te va a costar 35% menos de una vez? O sea, primero que todo, para abrir el apetito. O sea, antes de la confidencialidad creo que es súper importante eso del apetito, ¿ya? El segundo punto, la ley de I+D es súper estricta. Como es una ley en particular y no forma parte del estatuto tributario, la legislación tributaria en general, la ley establece que todas las personas que tenemos acceso a información en el contexto de un proyecto de investigación y desarrollo estamos obligados a guardar la confidencialidad. O sea, como el beneficio es para un contribuyente, ¿cierto? El contribuyente es el que certifica su proyecto, el que tiene el sello y el que hace uso de los beneficios. La información es totalmente confidencial. Ni los ejecutivos de Corfo, ni los evaluadores, ni las consultoras, ni los proveedores, ni nadie que esté participando en el contexto de la ley de I+D puede ni debe difundir ninguna información, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo, porque más allá de los convenios, la ley de I+D tiene ese espíritu. El espíritu es fomentar, y así se llama la ley, crea la ley que
incentiva la inversión privada, además, en actividades de investigación y desarrollo. Entonces, la confidencialidad, más allá incluso de los convenios, porque incluso podrían no tenerlo, pero, o sea, en el caso extremo, no es lo ideal y nadie lo va a querer lógicamente, pero la ley de I+D es lo suficientemente clara al respecto de eso. Entonces, no se publicita nada. Cuando hay algún ejemplo en alguna charla de Corfo o de cualquier entidad, es porque por escrito la persona, el beneficiario, dijo, ok, se puede difundir mi proyecto. O sea, así de más grande que todos nosotros es la ley de I+D. Y lo establece claramente. O sea, no es algo que se pueda difundir porque yo quiera difundirlo. ¿Vale? Y en el marco de los convenios y en el marco de la certificación también, tampoco nos piden nunca la fórmula de la Coca-Cola, tampoco. En el contexto de las certificaciones lo que debo demostrar es que estoy haciendo de forma sistemática, que estoy superando desafíos tecnológicos, pero no tengo por qué dar la fórmula final de lo que estoy logrando. ¿Vale? Entonces, no sé si con eso te doy alguna herramienta un poco más. Yo sé que es complejo, pero yo creo que una de las cosas que es más importante es que esto es un beneficio económico. O sea, la verdad es que si tú vas a hacer sí o sí gastos, no tiene sentido que no uses la ley de I+D, porque no te pide gastar dinero extra. Te dice de lo que tú estás gastando, demuestra que son efectivamente actividades de I+D y sobre eso efectivamente tienes un beneficio. Y no tan solo de lo que vas a pagarle a la universidad o al centro o a los investigadores, sino que en este contexto de la colaboración y participación, lo que tu gente, tu equipo va a estar trabajando conmigo para aprender, para no quedarme yo con el conocimiento. ¿Vale? O sea, el equipo de la empresa sí o sí siempre tiene que ser parte de la ejecución de los proyectos, porque además es una de las formas o es uno de los gastos que efectivamente se pueden imputar, que era justo el punto al que veníamos ahora, porque la ley de I+D no me pide, a diferencia de los subsidios públicos, un porcentaje de que sí o sí tengo que poner al menos X% de gasto nuevo que no se haya realizado por la empresa de forma normal. No. Yo efectivamente puedo imputar todos y cada uno de los gastos que sean de I+D o sean habilitantes para la I+D. Y eso es súper importante, que sean también habilitantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de recursos humanos, no tan solo tengo las personas que están contratadas por la empresa, que tienen relación directa a los directores, investigadores, técnicos, asesores, sino que, por ejemplo, también la persona que se va a hacer cargo de reunir, juntar y respaldar la información financiera para poder hacer uso de los beneficios. ¿Ya? En gastos de operación, si estoy haciendo ensayos piloto, obviamente vamos a desarrollar prototipos primero en la universidad, a lo mejor en sus laboratorios, pero cuando quiera empezar a ajustar, a evaluar, probablemente me vaya a planta o a plantas piloto, pero ya más de la empresa. Si usted, señora empresa, sacó del área de producción 10 kilos de un material, esos 10 kilos de material se van a la ley de I+D. ¿Ya? Eso es súper importante. No es que yo haya comprado materiales exclusivos, diferentes, súper reactivos, geniales, maravillosos de la NASA, no. O sea, efectivamente, si son cosas que yo estoy tomando de mi área productiva y lo estoy desviando para hacer ensayos, para hacer evaluaciones, para saber evaluar comportamientos, impactos, etcétera, todo eso va también a la ley de I+D, porque son gastos que son habilitantes, ¿vale? Arriendo de inmuebles, de oficina, camionetas, si es que efectivamente se compran equipos, por ejemplo, por un sistema de leasing, también, ¿vale? Inversiones, lógicamente, proporcionales a la depreciación.
contratos con personas jurídicas, donde entran todos los contratos de asesoría de universidades, de centros, de expertos, incluso de empresas como nosotros, ya están reconocidos dentro de los contratos con personas jurídicas las figuras de empresas como nosotros que apoyamos en la identificación, formulación, seguimiento y uso de los beneficios tributarios. Y lógicamente todos los aspectos relevantes para la generación de propiedad industrial, intelectual, de nuevas variedades, etc. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a los gastos, las actividades, algo así? ¿O vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer el resumen de la ley de I+D, los aspectos más importantes. Primero, sí o sí tenemos que pensar siempre que el beneficio directo de la ley es un 35% de crédito de los gastos que sean efectivamente certificados y ejecutados en el contexto de la ley de I+D, ¿ya? Que sí o sí es necesario pasar por un proceso de certificación, ¿ya? No es competencia, no es que haya un pozo, un monto máximo, un cupo dentro de la ley, no. Yo no voy a competir con el proyecto de al lado, sino que solamente tengo que demostrar que la línea de trabajo, de investigación o el proyecto que estoy presentando efectivamente cumple con todos los requisitos que habíamos visto antes, que es la relevancia, que efectivamente es un proyecto de I+D, que se realiza en territorio nacional, etc. ¿Ya? Ahí está, de hecho, la localización como uno de los puntos muy importantes. En general tiene que ser el 50%, pero además también tiene la limitación en los recursos humanos y en los contratos con personas jurídicas. Que esas cuentas presupuestarias también tienen que ser hechas al menos el 50% en territorio nacional. Y que un beneficio indirecto es que efectivamente también puedo deducir el 65% del gasto como necesario para producir renta, como gasto aceptado por I+D. ¿Cuál es el límite que tiene hoy día la ley de I+D? Es un límite individual por contribuyente y en el monto del crédito, es decir, en el monto del 35%, donde efectivamente tiene una limitación de 15.000 UTM, ¿vale? Que eso significa como $1.000.000 de crédito, es un monto interesante. Pocas empresas, de hecho, en Chile han llegado a ese límite, ¿ok? Sobre todo por la limitación de que lamentablemente nuestra legislación no considera la innovación, considera solamente hasta las etapas de desarrollo, que yo creo que si algo se pudiera mejorar además dentro de todo, es que también se incentiva la innovación, considerando sobre todo la idiosincrasia nacional. Chile es un país donde prima mucho el emprendimiento, la innovación, la generación de startup, etc. ¿Ya? Pero bueno, esperemos que en el futuro ocurra. Por definición, la ley de I+D no tiene retroactividad, es decir, yo tengo que generar algún acto administrativo para dar inicio a la ley de I+D. No puedo, sobre los proyectos que hice el año pasado, obtener beneficios tributarios, a menos que haya hecho algún acto relacionado con la ley. Lamentablemente no lo puedo monetizar en caso de que genere más crédito del impuesto que estoy pagando, pero sí, en caso de que se me genere un excedente de crédito, yo voy a poder acumularlo de forma ilimitada. ¿Ya? O sea, hasta su total extinción, hasta que me gaste todo el crédito que generé, lo voy a poder seguir acumulando. Y hay un punto que creo que es también muy interesante tocar, sobre todo por las personas que están escuchando esta charla, que es un poco lo que se propone dentro de la reforma tributaria actual, ¿ya? Independiente de cualquier tema más político, creo que hay que analizarlo desde el punto de vista de su impacto o la propuesta real. Hay cosas que son hechos, ¿ya? La reforma tributaria en el ámbito de la investigación y desarrollo está apostando
100% por potenciar la ley de I+D. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es el instrumento que se quiere perfilar como el más potente efectivamente para fomentar las actividades de investigación y desarrollo con impacto productivo en el país. Eso es algo que tenemos que leer de la propuesta de reforma tributaria y de lo que también todos creo que en el ecosistema nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo se evidencia? Porque, por ejemplo, acá están los puntos más importantes solamente de las propuestas de modificación, pero el crédito, el límite del crédito de $1 millón se propone triplicarlo a 45.000 UTM, que son $3 millones. Es decir, se busca potenciar inversiones estratégicas grandes, no tan solo proyectos pequeños, sino que tenemos que pensar ya en líneas de investigación, en desarrollo de centros, en cosas mucho más grandes que puedan afectar la productividad. Ya por eso viene ese impacto. Después vamos a ver un poquito cómo funciona la ley de I+D, pero hoy en día, como yo les decía, hay un acto administrativo que te permite resguardar gastos previo a tu certificación, pero si esos gastos ocurren en años tributarios diferentes, sí o sí tú tienes que rectificar tu renta. Y eso genera que la empresa escuche rectificatoria y diga, o sea, no me interesa. O sea, ni siquiera me interesa saber quién más dice la ley de I+D, porque yo no voy a rectificar por un proyecto de 100 millones. O sea, no me merece la pena el trabajo, el dolor de cabeza, el abrir todas mis cuentas por ese monto. Pero efectivamente lo que propone la reforma tributaria es eliminarlo y calcular un crédito adicional por todos los gastos que se hayan realizado con hasta 18 meses de anterioridad, que es el aviso de intención que lo vamos a mirar luego, ¿ya? Otro punto que a mí creo que es de los más interesantes. Se genera un incentivo especial para los proyectos que tienen impacto ambiental positivo. Eso yo creo que es algo que en esta zona es clave. Porque ya dijimos que teníamos que cumplir relevancia y si además tengo un incentivo especial para proyectos con impacto ambiental positivo, estamos, creo, en la zona más propicia para poder buscar iniciativas o líneas de investigación que puedan tener esa relación. ¿Cuál es el aumento? Voy a tener un crédito no de un 35%, sino que directamente de un 50%. Es decir, que ahora sí, la mitad del gasto directamente que se está realizando se va a recuperar como crédito tributario. ¿Ya? O sea, tu proyecto, en palabras bien coloquiales y simples, cuesta la mitad de lo que tú lo tienes valorizado. Eso es un impacto tremendo. O sea, a nivel empresa decirle, sí, hay incertidumbre, es riesgoso, pero ese riesgo se reduce a la mitad porque tú vas a recuperar sí o sí, independiente si el resultado es positivo o negativo, porque tiene incertidumbre en ser desarrollo, obviamente, sino que el Estado de alguna forma comparte el riesgo contigo porque le importa más la productividad o el impacto potencial o la competitividad que podamos mejorar. Y en esa misma línea se genera este concepto de tasa de desarrollo, que no es el asunto, pero bueno, que efectivamente considera una reducción de un 2%. Además, para las empresas que estén haciendo inversiones en actividades de investigación, desarrollo, innovación o actividades con foco en productividad. ¿Por qué hablamos de que tienen ese foco? Porque efectivamente uno de los factores principales es que toda la parte que no constituye crédito, lo que hablábamos del beneficio indirecto, viene a sumar para demostrar que estoy haciendo inversión en este tipo de actividades y lograr esa disminución del 2%. De hecho, el primer punto que aparece es la parte que no constituye crédito, en este caso, actualmente el 65%, viene a considerarse como gasto que respalda esa inversión en actividades de productividad, ¿vale? Junto además
con la contratación de asesores expertos en Chile, inversión en equipamiento, pero equipamiento que es muy particular, que tiene este toque de innovación, ¿ok? Otra cosa súper interesante, hablábamos al principio que lamentablemente hoy en día el instrumento se está utilizando principalmente por medianas o grandes empresas, o esas medianas que están a punto de convertirse en grandes, pero se propone dentro de la reforma tributaria eliminar esa obligatoriedad de que las empresas lleven contabilidad completa, y no tan solo eso, sino que además se compromete que las pymes, efectivamente, si están en pérdida, puedan monetizar el crédito y funcione directamente como una subvención o subsidio, ¿ya? El equivalente a subsidio público, usted certifica sus proyectos, no se le da por adelantado, sería la única diferencia, pero año a año, cuando usted haga su operación renta, va a poder recibir esa devolución directamente de crédito, ¿ya? Y otro de los puntos muy interesantes es que se extiende la vigencia también de la ley de I+D, que hoy en día actualmente estaría vigente hasta el año 2025 solamente, ¿ya? No sé si alguno tiene alguna duda o comentario al respecto de esto. No, vale. Entonces, viene la pregunta después de que conocemos más o menos cómo funciona el instrumento, cuál es el espíritu, los principales aspectos que lo rigen. Viene la pregunta, bueno, ¿dónde vamos a buscar I+D en la industria? Porque nosotros como investigadores sabemos que estamos haciendo actividades de investigación y desarrollo. Lógicamente, es nuestro trabajo básicamente, es nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo que hacerme cargo, como dijimos antes, no tan solo de la visión de la generación de conocimiento, sino que también de pensar en resolver estos problemas estratégicos que sean relevantes, que sean realizados con capacidades dentro de la empresa? Bueno, hay un primer punto que es bastante conocido, que hablamos de ciclo, pero acá está planteado en línea recta por una razón. Porque cualquier iniciativa o proyecto I+D, más I, con apellido, va a seguir esos pasos. Lógicamente van a haber muchos de estos pasos que van a ser iterativos, ¿ya? Pero la I+D va a llegar siempre hasta antes de pasar a un empaquetamiento comercial. ¿Por qué? Porque la I+D en la industria termina cuando se acaba la incertidumbre. Entonces, si yo ya me decidí por empaquetar un producto, ponerlo bonito y venderlo ya a mis clientes, es porque se supone que ya resolví todo lo que tenía que resolver, ¿ya? Entonces, ese es un concepto que es súper interesante y que también hay otro concepto que a mí me gusta fortalecer. Si bien la ley de I+D no considera la innovación, hay mucha innovación que sí viene de actividades al menos de desarrollo tecnológico, que todavía está agarrando una colita de desarrollo experimental. Entonces, no descartemos a priori actividades que nos suenan por definición a innovación porque están muy enfocadas en insertar en el mercado algún nuevo producto, proceso, servicio, mejorar los que ya existen, solamente porque está enfocado en el mercado, sino que pensemos mucho más en qué tanta incertidumbre me queda para lograr esa inserción en el mercado, ¿ya? Eso es súper, súper importante. ¿Y dónde vamos a buscarlo? Como ya hemos repetido mucho, es súper importante recordar que en la industria no tan solo se busca generar conocimiento, sino que necesitamos esa componente de que algo esté pasando, algo me esté molestando. Me está molestando porque tengo un problema a nivel empresarial, a nivel sectorial, a nivel industrial, o tengo una oportunidad que sé que está ahí y no la estoy aprovechando. Y creo que estamos llenos de esa, sobre todo acá en la región. ¿Qué está pasando con los pasivos ambientales? Que, no sé,
Yo llevo más de 10 años trabajando en esta área, 12 casi, y lo he escuchado toda mi vida desde que estudiaba y sigue siendo y es algo que está ahí, pero que no nos hemos hecho cargo. ¿Qué pasa con los términos productivos? Seguimos hablando de que la ley de los minerales es baja, necesitamos aumentar la producción, mejorar selectividad. ¿Y qué estamos haciendo para hacernos cargo? Puede ser que existan tecnologías, exista conocimiento para hacerse cargo en otros sitios de esos problemas, pero que, sobre todo Chile, tiene la suerte y la fatalidad a la vez de ser un sitio tan particular que tienen muchas limitaciones operativas para aplicar tecnologías o conocimientos que vienen del extranjero. Eso es un problema a nivel productivo, pero a nivel de hacer alianzas es súper potente porque son los investigadores, son las universidades, son los centros los que mejor conocen las opciones tecnológicas y de conocimiento que existen para poder tratar de resolver los problemas que tiene la industria. Entonces creo que estamos todos llamados a no tan solo pensar en qué queremos hacer nosotros porque nos interesa, sino que también en llevarle este set, este pool de opciones a la empresa para que puedan pensar o abrir su visión hacia oportunidades también de resolver estas problemáticas que hemos escuchado hace demasiados años, ¿ya? Siempre cuando estamos buscando esos dolores, esas oportunidades, no es tan solo necesario que pensemos en el futuro, sino que siempre pensemos qué es lo que nos está molestando ahora o qué es lo que nos ha estado molestando recientemente. Cuando ustedes se acerquen a las empresas, además de tu operativa, productiva y todo, ¿dónde tú sientes que estás perdiendo más recursos, tanto humanos como materiales, como de tiempo? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese punto que efectivamente te está haciendo perder recursos? Probablemente ahí encontremos problemáticas u oportunidades que deban ser resueltas con apoyo de actividades de investigación y desarrollo. Siempre pensemos dónde está mi mayor fuga de energía, de recursos. Efectivamente ahí es donde tenemos que hacernos cargo, ¿vale? Generando y ofreciendo lo que nosotros ya aprendimos dentro de la academia o de la industria, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que nosotros ya vimos, que ya investigamos, que en otros sitios se resolvía de alguna manera? Siempre es súper importante eso, ¿vale? Y vamos a hablar de algunos pequeños ejemplos de qué podría calzar, que me preguntaban hace un rato qué actividades. Bueno, como dijimos que habían actividades de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental, vamos a ver cómo, dependiendo del avance de la madurez de una misma línea de investigación, podría seguir calzando. Completa en el contexto un proyecto de I+D, de certificación, perdón, frente a la ley o incluso alguna de las partes. Es decir, puede ser que yo ya haya avanzado un poco mi camino, pero eso no significa que no tengo por qué pensar que no se puede certificar, ¿vale? ¿Qué pasa si yo estoy desarrollando un nuevo proceso de obtención o purificación de metales de interés? Eso probablemente sea un proyecto de desarrollo experimental porque algo pasó antes, que tuve que generar conocimiento probablemente en el contexto de investigación aplicada para desarrollar nuevas técnicas de purificación. Y antes que eso, entender primero el comportamiento, la fenomenología de la geología local para saber qué pasaba. Bueno, ese es un ejemplo que me imagino que muchos han tenido. Y esos son proyectos que efectivamente una empresa podría trabajar con ustedes en conjunto, podrían hacerse cargo de sus yacimientos, de entender cómo funciona, cuál es la temporalidad, porque efectivamente dependiendo del momento del año,
Existen variaciones, dependiendo de dónde se esté sacando el material, también las composiciones son diferentes. Entonces, eso es un proyecto que podría ser certificado, por ejemplo, en el contexto de la ley de I+D, y que quizás muchos de ustedes estén trabajando en iniciativas similares. Otra de las cosas importantes para nuestro país, la acuicultura. Todos también hemos escuchado la gran problemática que tenemos relacionadas con el uso de antibióticos, la incidencia de ciertas enfermedades, de patógenos, etc. Entonces, las iniciativas que van relacionadas con el uso, con el desarrollo, perdón, de vacunas, de medicamentos, de dietas funcionales, de productos que estimulen, el sistema inmunológico de los peces para hacernos cargo de distintas infecciones o enfermedades que estén ocurriendo en los peces, efectivamente, sobre todo cuando nos hacemos cargo de genéticas particulares, tanto de los patógenos como de los individuos que se cultivan, probablemente estemos también hablando de iniciativas que puedan ser certificadas en el contexto de la ley de I+D, ¿vale? Si estamos trabajando también en iniciativas mucho más de comprensión, por ejemplo, de aplicaciones quizás de biotecnología en la industria agrícola, por ejemplo, también sabemos que lo maravilloso y lo difícil de trabajar con seres vivos es que, independiente que tengan una genética particular, siempre van a estar muy condicionadas su expresión o su comportamiento a las condiciones climáticas, condiciones agroclimáticas de hecho, y Chile, al ser tan extenso y tan variado, efectivamente es un desafío siempre poder tener la mejor performance o desarrollo de los distintos seres vivos, de los distintos plantas, variedades que se cultivan en el país. Entonces, las iniciativas que van relacionadas con poder mejorar esa performance, entenderla de mejor manera o modelarla, por ejemplo, también son iniciativas que probablemente puedan ir en el contexto de la ley de I+D, ¿ya? Energía. Acá hablábamos hace un rato de que, por ejemplo, no es tan solo hacernos cargo del problema productivo, sino que, por ejemplo, en el ámbito energético tenemos un desafío súper importante en los modelos de pricing, por ejemplo. Cuando empezamos a hacer generaciones que pueden ser variables, al considerar que tenemos energías renovables, no podemos utilizar el sistema de tarificación normal, porque la verdad es que no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que ofrecer también son modelos de pricing. Hoy en día la utilización de tecnologías de información, de modelación, de inteligencia artificial que me ayuden a comprender mucho mejor esos comportamientos también efectivamente pueden ser iniciativas interesantes en el contexto de la certificación de la ley de I+D. Voy terminando ya con los ejemplos, ¿vale? También desarrollo, por ejemplo, de nuevas piezas o piezas dentro de las operaciones productivas, pero que tienen características particulares, por ejemplo, ser obtenidas a partir de materiales que puedan ser reciclables o que sean reciclados a su vez. Ahí es un desafío gigante tecnológicamente porque tengo que lograr las características físico-mecánicas de desempeño iguales o mejores a un material que es de un solo uso a lo mejor. Bueno, si estamos trabajando en iniciativas así, podemos plantearnos estar efectivamente considerando actividades de investigación y desarrollo, ¿ya? Entonces, independiente de lo que estemos haciendo, que pueden haber muchas actividades, muchas ideas y no existe una fórmula absoluta, sí siempre tenemos que preguntarnos si efectivamente lo que estoy planteando tiene una incertidumbre al menos, o sea, ¿estoy seguro de que lo voy a lograr?
Espero y creo que sí, pero la verdad es que no estoy tan seguro, porque pueden ocurrir cosas. ¿Tiene desafíos tecnológicos? O sea, ¿me va a dar dolores de cabeza llegar a la solución o hacerme cargo de la problemática? Parece que sí. Y además tiene componente de novedad, o sea, estoy combinando de alguna forma novedosa el conocimiento o las tecnologías que existen disponibles, ¿ya? Y por último, ¿cómo logramos certificar? Entendimos primero el contexto de la ley, entendimos qué tipo de iniciativas o actividades, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr una certificación? Efectivamente, primero que todo tenemos que entender, como dijimos, que no existe una retroactividad en el contexto de la ley de I+D. No existe, excepto que yo haga, como les decía al principio, un acto administrativo que se llama un aviso de intención. Como su nombre lo dice, es levantar, es decir, yo como empresa, como contribuyente, tengo efectivamente la intención de hacer uso de la ley de I+D. ¿Y qué significa eso? Que desde ese momento, en caso de que yo logre certificar mi proyecto o mis proyectos de investigación y desarrollo, se van a reconocer los gastos. Entonces, ¿qué es una de las cosas que es muy positiva? Cuando yo empiezo los trabajos, las primeras pruebas, las conversaciones con las empresas, siempre pensar en presentar un aviso de intención, porque son actividades de investigación y desarrollo, la revisión de estado del arte, el diseño experimental, la búsqueda de alternativas tecnológicas, etc. Entonces, todo ese trabajo inicial, donde la empresa se sienta con ustedes y hay personas de su equipo de trabajo participando efectivamente en esas definiciones, son gastos aceptados dentro de la ley. Entonces, lo primero que siempre tenemos que pensar es en la presentación de un aviso de intención. Eso me va a resguardar gastos hasta por 18 meses. O sea, nosotros podríamos avanzar un poco en ensayos preliminares, en pruebas, antes de pasar a ensayos, por ejemplo, en plantas, y recién ahí, cuando vemos que vamos un poquito mejor, ya presentar el proyecto, por ejemplo. Y después de eso, después de esa postulación, Corfo va a tener hasta 6 meses para emitir su certificación. Sin embargo, también es cierto que año a año Corfo va eficientando más sus proyectos y actualmente se demoran del orden de 4 meses para generar las certificaciones, ¿ya? De hecho, este año se recibieron postulaciones hasta el 31 de agosto con el compromiso de certificarlos antes del 31 de diciembre para que la empresa pueda hacer uso de los beneficios tributarios directamente en su operación renta de abril por los gastos que haya ejecutado todo este año relacionado con actividades de investigación y desarrollo, ¿ya? Y por último, ¿por qué hablamos de que es recomendable hacer una CIA? Porque es el acto administrativo más simple que existe, ¿ya? ¿Qué se presenta? Una declaración jurada simple del representante legal, o sea, una firma en original o en formato digital, un gasto, que puede ser un servicio básico, como vimos que serán gastos aceptados, puede ser gasto de un insumo, un material, lo que sea, y su comprobante de pago. Y con eso tengo protegidos los gastos de las actividades que puedan ser investigación y desarrollo por 18 meses, mientras me decido si lo presento o no. ¿A qué me obliga? A nada. Efectivamente, en caso de que pasen esos 18 meses y yo no la use, se desestima y no pasa nada frente a Corfo. Pero si yo la uso, como dijimos, puedo estar recuperando gastos de hasta 18 meses de actividades de investigación y desarrollo, que puede ser muy interesante. Y por último, ¿qué es lo que se va a necesitar para poder certificar? Lógicamente, es un proyecto como cualquier otro con su detalle técnico de problema, oportunidad, objetivos, etcétera, que tiene su detalle presupuestario, también como cualquier otro proyecto, pero que además se tienen que demostrar, como dijimos antes, las capacidades
de personal y de la empresa, que tiene un sistema financiero contable, porque, como dijimos, tiene que tener una contabilidad completa. Y, lógicamente, con estas actividades lo que yo quiero demostrar es que tengo un proyecto de investigación y desarrollo que es relevante, que tengo las capacidades para ejecutarlo y que cumplo con el régimen tributario para poder hacer uso de los beneficios tributarios. Y con eso, ahora sí terminé. Ya hablo mucho, así que perdón si fui un poquito extensa. Es espacio abierto por si quieren resolver alguna duda, consulta. Adelante. Ahí, ya, gracias. Tengo una duda conceptual acá, no sé si he entendido bien. A ver, hagamos un ejemplo para que entendamos. Un proyecto son 100 millones ¿ya? Anuales y hay gastos de recursos humanos, operación, equipamiento, etc. O sea, mes a mes tengo que ir declarando eso o termino el año y después tengo un tiempo de gracia para permitirme esa reducción tributaria. ¿Cómo funciona eso? Mira, la certificación, o se ve en mi cursor, la certificación de Corfo ocurre en el punto 4, que en general es antes de diciembre, si nosotros presentamos antes del 31 de agosto, ¿ya? Y la fiscalización, que es lo que podríamos entender como la rendición de gasto, se hace una vez al año y se hace en el periodo de enero a febrero, donde ahí yo presento todos los gastos que efectivamente hice en el año y con eso se me genera un comprobante de fiscalización para poder aplicar los beneficios en abril. Entonces, una vez al año, yo voy a presentar todos los gastos que ejecuté en ese año tributario para usar los beneficios directamente en mi operación renta. ¿Y en qué momento sabemos si solamente es el 35% o el 52%? ¿Eso antes de postular al proyecto? Mira, la verdad es que saber si se va a llegar al máximo depende 100% de la estructura tributaria de la empresa, de cuántos giros comerciales tenga, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Lo que nosotros siempre trabajamos cuando nos acercamos a los clientes, que creemos que es lo más sensato, es siempre asegurarles que ellos van a tener sí o sí el beneficio directo. El impacto que pueda tener el beneficio indirecto puede ser hasta el 52%, pero es difícil poder identificarlo porque tendrías que pasar por una auditoría tributaria identificando cada uno de los gastos y entendiendo si sin la ley hubiese sido gasto aceptado o rechazado. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos hablar de que si bien se puede llegar, tu impacto directo es que vas a recibir un crédito de un 35%. O sea que eso en tu cuenta de resultados, cuando vayas a pagar impuestos, vas a ver que hay una resta directa de 35% de lo que gastaste. Siendo súper honesta, yo sé que no es lo que comúnmente se difunde la ley de I+D, pero creo que es lo más sensato, porque es tan particular la situación de caso a caso, del impacto neto que va a tener, que yo siempre creo que es mucho más sensato hablar del impacto que tiene el beneficio directo. Gracias. Si alguien más tiene alguna consulta o duda. Gracias. Hola. Hola. Tengo una duda. Lo que pasa es que este certificado está en función de las líneas de Corfo, o yo hoy día, si se me ocurre una idea, ¿puedo comenzar el proceso? Sí o sí, la ley de I+D se puede postular en cualquier momento del año, no tiene recurrencia competitiva, no tiene periodo, no. O sea, yo la puedo postular el 31 de diciembre si quiero, o el 1 de enero, o el 5 de septiembre. Está abierto todos los días del año. ¿Qué pasa? Que dependiendo de cuándo lo postule dentro del año calendario, el uso y la aplicación va a ser más simple o más dificultoso. Si postulo antes del 31 de agosto,
va a ocurrir este fenómeno, este modelo de aplicación normal, donde voy a hacer uso directo de mis beneficios. Ya si me paso esa fecha, la recuperación de gastos de este año tributario va a ser probablemente vía rectificatoria de la renta en el modelo actual, que esperemos que se modifique. Entonces ya ahí me pongo una traba más a nivel empresarial para poder hacer uso de los beneficios tributarios, pero en estricto rigor se puede postular en cualquier momento del año. Ya, gracias. Y lo otro, respecto a ese beneficio tributario que se genera en este proceso como puntual, por así decirlo, ¿se puede traer a la par con una postulación en línea? O sea, yo como empresa voy a tener unos beneficios tributarios, digamos, adjudicados a mis ciertos activos o las inversiones que yo haga. ¿Yo puedo replicar esa inversión en un proyecto de Corfo? En un proyecto de subsidio, ya. Claro. En el caso que no son excluyentes, pueden convivir, pero sí es súper importante que el beneficio tributario se pueda usar solamente en la parte que es aporte empresa. Es decir, si mi proyecto cuesta 100 millones y tiene una línea de un CREA y valida y me dieron, no sé, creo que la última dio 60 si me dieron 60 o 30 millones, bueno, yo esos 30 que me dieron de subsidio los saco de mis beneficios tributarios y yo voy a poder aplicar solamente sobre lo que yo hice como aporte empresa, que serían 70 millones, por ejemplo. ¿Ya? Siempre se va a usar los beneficios tributarios solamente en la parte proporcional que es aporte empresa, no en lo que me esté aportando, no tan solo Corfo, cualquier otro tipo de entidad como subvención o subsidio público. De nada. No sé, creo que no quedan más dudas. ¿Sí? ¿Algo? Sí, siempre que se cumpla con que efectivamente es un proyecto de investigación y desarrollo, cumple con todos los otros requisitos de la ley. Si se cumplen, efectivamente se puede hacer. Y ahí es el escenario donde más baratos son los proyectos de investigación y desarrollo, cuando tienen los dos instrumentos, efectivamente. No necesariamente, lo que sí el uso de los beneficios de la ley de I+D siempre va a ser después de certificación. O sea, yo puedo tener un subsidio ya adjudicado, después llevarlo a la ley de I+D, no hay problema. ¿No? ¿A ninguna más? No, creo que terminamos con las preguntas. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por la asistencia. También muchas gracias a Paola. Creo que esto es una primera oportunidad de poder conocer un ámbito que a lo mejor era muy desconocido para muchos. A veces un poco árido hablar de números, de porcentajes, ¿no es cierto? Es un terreno que usualmente es ajeno para los investigadores. Y generalmente estos proyectos son manejados por las empresas y, como decía al principio, son las empresas las que buscan poder desarrollar estas actividades de I+D, que es donde entran ustedes. Pero es importante que ustedes sepan, en el fondo, que hay nuevas oportunidades precisamente para conectarse con las empresas, para decirle, mira, hagamos un proyecto. No necesariamente tiene que ser un proyecto que la empresa presenta a Corfo. Puede pasar por Corfo el proyecto, perdón, por fuera de Corfo el proyecto, pero Corfo finalmente varía las actividades que son de investigación y desarrollo, digamos, en la medida que, según el manual de Frascati, ¿no es cierto?, como decía Paola, se ajusten. Por lo tanto, hay muchas oportunidades para poder seguir vinculándose. Quiero agradecer también, aprovechando la instancia, a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta y a la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica del Norte, que con el apoyo de ellos también hemos canalizado y hemos cursado esta actividad el día de hoy. En el futuro están los investigadores de la región y de toda la macrozona invitados a ver este video y reunirnos nuevamente en otras instancias. Quiero aprovechar de comentarles que nosotros también como Ceremi estamos impulsando una mesa de vinculación de la academia con la industria, en la cual están representadas la gran parte de las universidades de la macrozona. También creemos que la colaboración puede ser incluso entre universidades y además con centros de formación técnica o institutos profesionales.
hay mucho paño por cortar, como se dice. Hay mucha oportunidad en la región que tenemos que empezar a aprovecharla. Y a través del potencial que ustedes, como están sentados acá, son los que manejan. Las universidades locales son súper potentes en muchos ámbitos que el resto no. Y tenemos que ir ganando ese posicionamiento desde la investigación y desarrollo. Así que en el nombre del Ceremi, doctor Rubén Moraga, Ceremi para la Macrozona Norte, reitero nuestro agradecimiento y bueno, a los que están sentados acá, a los que están por streaming se lo pierden, pero lo invitamos a un coffee break afuera en la terraza. Así que esperamos verlo en alguna otra oportunidad, desde ya van a ser cordialmente invitados, así que vamos a seguir trabajando en estas líneas, así que cualquier comentario que nos puedan hacer, están nuestros canales abiertos y los esperamos con gusto. Así que muchas gracias a Corfo también, antes que se me olvide, porque nos facilitó el lugar, sobre todo, así que muchas gracias a Corfo también. Hasta luego. Además ahí están mis datos y si quieren pueden tomar una tarjeta acá, está igual el código QR por si lo quieren escanear, nos pueden contactar directamente. Tenemos un programa de partnership donde colaboramos también con distintas, no tan solo con empresas, sino que también con centros, universidades y actores relevantes para poder hacer actividades tal como estamos haciendo ahora con el Ministerio de Difusión, Fortalecimiento y de generación de ese músculo que hablábamos al principio. Así que pueden tomar una tarjeta sin problema o escanearlo como les acomode más. Muchas gracias.